El segundo caso de umbral de rentabilidad es el caso en que tenemos dos opciones de costes distintas. En este ejemplo que os puse en clase, teníamos la opción de situarnos en un polígono industrial en Murcia o en otro polígono industrial en Valladolid. Los costes fijos de ponerse en Murcia serían 100.000 euros y los costes variables de 10 euros por unidad, mientras que los costes fijos de ponerse en Valladolid sería de 200.000 euros y el coste variable sería de 4 euros por unidad. Vale, en este caso lo que tenemos que igualar son las dos funciones de costes. Coste total de ponerte en un sitio será igual al coste total de ponerte en otro. Es decir, habrá una cantidad en la que me daría lo mismo situarme en Murcia o en Valladolid. Costes totales, siempre es igual. Costes fijos más costes variables, que dependen de la cantidad. Sería el coste variable medio por cantidad. Como en el segundo lado de la igualdad tenemos también costes totales, sería el coste fijo de la opción 2 más el coste variable de la opción 2, o sea, coste variable medio por cantidad. Sustituimos 100.000 y 10, 100.000 y 10, me quedaría 100.000 más 10Q y 200.000 más 4Q, 200.000 más 4Q. Ya me queda una ecuación con una incógnita, así que despejamos. El 4Q pasa a restar y el 100.000 que está sumando a la derecha pasa a la izquierda, pasa a restar a la derecha. 200.000 menos 100.000 son 100.000, 10 menos 4 son 6Q, el 6 pasa a dividir, de manera que nos queda que 16.666 unidades es el umbral de rentabilidad. Con esta cantidad me daría lo mismo situarme en Murcia o situarme en Valladolid. Daría exactamente lo mismo. Pero a partir de esta cantidad las cosas cambian. Vamos a representarlo gráficamente. Empezamos con la función de costes 1. Empezamos con los costes fijos, 100.000. Pues 100.000. Este es el coste fijo de la opción 1, de ponerse en Murcia. Costes variables, 10Q. El coste variable, le vemos aquí, es 10Q. Elegimos dos valores. Cuando Q vale 0, 10 por 0 es 0. Y con un valor de 30.000, cuando 30.000 es la cantidad, 30.000 por 10 son 300.000. De manera que el coste variable 1 sería 300.000, aquí arriba. Luego la función de costes variables sería la que va del origen a este segundo punto, costes variables 1. Vale, la función de costes totales 1 será la suma de los costes fijos más los costes variables, es decir, 100.000 más 10Q. Cogemos dos valores, los mismos de antes, por ejemplo. Cuando es 0, 0 por 10 es 0, pues cuando la cantidad es 0, el coste fijo es de 100.000. Pero cuando la cantidad es de 30.000, el coste fijo será de 30.000 por 10 son 300.000 más 10, 400.000. Así que con esta cantidad los costes serían de 400.000 euros. Luego sería este punto de arriba. Así que la función de costes totales sería esta de aquí, de la opción 1. Los de la opción 2 se representan igual. Empezamos por los costes fijos, 200.000. Pues 200.000, costes fijos de la opción 2. Coste variable 4Q. Cuando Q vale 0, sería 0. Y cuando Q vale 30.000, 30.000 por 4 son 120.000. Así que el coste variable sería este punto. Uniéndolos tenemos la función de costes variables 2. Función de costes totales 2, la suma de ambos, 200.000 más 4Q. Cogemos los dos valores, Q igual a 0, 0 por 4, 0. Luego sería 200.000. Luego saldremos de este punto. Cuando la cantidad es de 30.000, 30.000 por 4 son 120.000, 120.000 más 200.000 son 320.000, de manera que el coste total sería de 320.000. Y la función pasaría por el 30.000, 320.000 y por el 0, 200.000. Sería esta función. Al dibujarla vemos que coincide en un punto con la función de costes totales 1, que será 16.666, que es el umbral de rentabilidad. Igual que antes, para una cantidad que esté a la derecha del umbral de rentabilidad, el coste total de la opción 2 es menor que el coste total de la opción 1. Por lo tanto, con los valores que estén a la derecha del umbral de rentabilidad, preferiremos la opción 2, porque sus costes son menores. Igualmente, si la cantidad fuera menor que el umbral de rentabilidad, el coste total de la opción 1 es menor que el coste total de la opción 2. Por lo tanto, en este caso preferiremos la opción 1. Buenas tardes. Vamos a repasar el umbral de rentabilidad.
En un momento vamos a repasar los dos casos. Si recordáis, el primer caso que hicimos en clase es este que os muestro de una fotografía del encerado, en el que teníamos la posibilidad de realizar una inversión que tenía un coste fijo de 50.000 euros y un coste variable de 10 euros por unidad. ¿Vale? Estos serían los costes, estos dos. También tendría la posibilidad de vender el producto a 40 euros por unidad. Ahora lo que queremos saber es qué cantidad, que es el concepto de umbral de rentabilidad, qué cantidad hace que yo tenga beneficio cero, es decir, que cubra todos mis costes. Para saber esta cantidad partimos de la ecuación inicial, ingreso total igual a coste total. El ingreso total y el coste total dependen de la cantidad. El ingreso total es igual a precio por cantidad, mientras que el coste total es igual a los costes fijos más los costes variables, y los costes variables dependen de la cantidad. Es igual al coste variable medio por la cantidad. Ahora no tenemos más que coger los valores que nos han dado en el enunciado y sustituir cada uno de ellos. El precio, los costes fijos y los costes variables medios. Tendríamos entonces la ecuación ya preparada para resolver una única variable, que son las cantidades en los dos lados de la igualdad. Para despejar el 10Q de la derecha lo pasamos a la izquierda a restar, de manera que nos quedaría que 30Q es igual a 50.000, por lo tanto la cantidad que hace que el beneficio sea igual a 0 sería 1.666,6 unidades. Vale, pasamos a la parte de la representación gráfica. En el eje X representamos la cantidad y en el eje Y representamos los ingresos y los costes. Cogemos una de las variables. Empezamos, por ejemplo, por los costes. Empezamos por el coste fijo, que es el más fácil, este que tenemos marcado aquí. Costes fijos es 50.000, no depende de la cantidad, así que el coste fijo será 50.000 siempre. Vale, coste variable. El coste variable es este de aquí, 10Q. 10Q, entonces tenemos que representarlo gráficamente. Damos dos valores a Q. Le damos valor 0. Cuando Q vale 0, ¿cuánto vale 10Q? 10 por 0, pues vale 0. Pues este será el primer punto por el que va a pasar nuestra función de costes variables. Necesitamos un segundo punto. Yo he cogido 3.000, perdón. 3.000 por 10, 30.000. Luego, cuando la cantidad vendida sea de 3.000 unidades, el coste variable será de 30.000 euros. Este es mi segundo punto, este punto de aquí de la derecha. De manera que yo ahora tengo ya mi función de costes variables. Calculamos la función de costes totales. Vamos a dibujarla. Es la suma de las dos funciones de costes, 50.000 más 10Q. Cogemos dos valores igual que antes. Con Q igual a 0, 0 por 10 es 0, más 50.000, 50.000. Pues cuando la cantidad es 0, el coste total será de 50.000. Y cuando la cantidad es de 3.000, 3.000 por 10 son 30.000, más 50.000 son 80.000. Así que cuando la cantidad es de 30.000, el coste total será de 80.000 euros. Este es el segundo punto y este es el primer punto. De manera que esta es nuestra función de costes totales. Ahora, sobre el mismo eje vamos a representar el ingreso total. El ingreso total es precio por cantidad, o sea, 40Q. Cogemos dos valores de Q. Cuando Q es 0, 40 por 0 es 0. Luego también pasará por el origen. Y cuando Q es 3.000, 3.000 por 40.000 son 120.000. 3.000 serían cantidad, 120.000 el coste. Luego este sería el segundo punto por el que pasaría la función. Representamos la función de ingresos totales y entonces hay un punto, que es este de aquí, en el que coinciden los ingresos totales y los costes totales. Por lo tanto, este es el umbral de rentabilidad, 1.666. A partir de este punto hacia la derecha es la zona de beneficios, porque si nos fijamos, con cualquier cantidad los costes son más pequeños que los ingresos. Pues los ingresos son mayores que los costes, este es el beneficio. A la izquierda del umbral es la zona de pérdida. Si os fijáis, aquí tenemos el ingreso y los costes son mayores, por lo tanto habrá pérdida.